Buenos días. Es para mí un placer presentar otra nueva jornada en formato webinar desde el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Sevilla. La jornada de hoy aborda la seguridad y salud en la agricultura, investigación más desarrollo más innovación, retos del futuro. Tenemos el placer, ¿no?, de poder contar entre los asistentes, en primer lugar, con la directora gerente del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, doña Beatriz Barranco Montes, que va a hacer una presentación de esta jornada después de mí. Igualmente, como ponente, don Ángel Jesús Callejón Ferré. Él es un profesional del ámbito agrícola, es doctor ingeniero agrónomo, trabaja en la Universidad de Almería y tiene una dilatada carrera tanto en el ámbito docente universitario como en el ámbito profesional ajeno a la universidad, pero relacionado con el ámbito de la agricultura. Por mi parte, pues le cedo la palabra a la directora gerente del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, doña Beatriz Barranco. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos los que están presentes de modo virtual en esta jornada. Bueno, Buenos días, Ángel, por supuesto, y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias al Centro de Prevención por la organización de la jornada y a Mabel por la labor que realiza en materia de formación de prevención de riesgos laborales y por la difusión que lleva a cabo, en este caso, de la labor de los laboratorios observatorios del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos, que no es conocida, como comentábamos antes, o no es transferida de modo suficiente a la sociedad. En este caso contamos con el director del Laboratorio Observatorio de Condiciones de Trabajo del sector agrícola. El sector agrícola tiene muchísimo peso en Andalucía, tanto en cuanto a volumen de mano de obra como en cuanto a sector económico. De hecho, según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, en el mes de junio de este mismo año había 391.977 afiliados en el Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social, lo que da cuenta, como digo, del peso que tiene en cuanto a personal, en cuanto a personas dedicadas a este sector. También es un sector esencial que no ha parado en estos tiempos tan difíciles. Como a ninguno se nos escapa, las condiciones del campo en materia de prevención de riesgos laborales son muy complicadas y muy particulares. La dispersión de las explotaciones, la lejanía de las poblaciones, su aislamiento, la variedad de tareas, la rotación, la temporalidad de los trabajos, a veces las diferentes culturas, la escasa capacitación en ocasiones de los propios trabajadores, el uso de fitosanitarios, la maquinaria pesada, el trabajo con animales, el desarrollo del trabajo a la intemperie o los esfuerzos hacen que estos trabajadores estén expuestos a múltiples riesgos químicos, biológicos, musculoesqueléticos, de accidentes derivados de vuelco de tractor. Es por ello que el sector agrario representa uno de los de mayor siniestralidad y a veces, como por todo es conocido, con carácter fatal, como en el caso de los vuelcos de tractor. Les ofrezco una serie de datos significativos que avalan lo que les estoy comentando. En el año 2020 se produjeron más de 9.700 accidentes en jornada, frente a los 12.000 del 2019. De todos ellos, 115, los mismos que en el 2019, fueron de carácter grave y 22 resultaron mortales, frente a los 9 en el 2019. Más de 300.000 jornadas de trabajo se pierden por razón de los accidentes de trabajo. El 35% de los accidentes se produce en el primer mes de trabajo y el 15% en el mismo día en el que el trabajador inicia su relación laboral. Diciembre y enero son los meses que más accidentes reúnen. Las empresas con plantillas más pequeñas son las más proclives a tener un accidente grave o mortal. 3.400 accidentes en jornada de trabajo al año por golpe con resultado de caída, 51 de ellos graves, y 2.300 por sobreesfuerzo físico. La mayoría de los accidentes mortales son producidos por infarto durante la jornada de trabajo y, como les decía antes, por vuelco de tractor. Y los trabajadores de mayor edad tienen más probabilidad de sufrir accidentes de mayor gravedad. En los datos que tenemos ya entre enero y julio del 2021 son van en el mismo sentido. Se han producido en Andalucía un total de 6.089 accidentes en actividad económica, agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con esta actividad, lo que supone un 3,2% más que en el mismo periodo del año anterior. En este periodo han ocurrido 67 accidentes graves, un 22% más, y 12 mortales, el mismo número que en el año anterior, aunque los índices de incidencia bajan en general un 3%. Con estas cifras, realmente las administraciones, bueno, pues realmente tenemos en las competencias que tenemos, pues tenemos que hacer las actuaciones que podamos para mejorar estas condiciones de trabajo. Por un lado, en cuanto a que tenemos las competencias en materia de ejecución de la legislación laboral
Y también en ese sentido, en cuanto a las actuaciones que tenemos previstas en la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo y en el segundo plan de actuación de la misma. Tenemos, por un lado, que propiciar, evidentemente, el cumplimiento de la ley, tanto a través de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que además tiene campañas específicas de comprobación de las condiciones de trabajo en las explotaciones agrarias, como también en cuanto a los control de máquinas y equipos en el sector agrario, y después a través de una serie de tareas que se hacen fundamentalmente en los centros de prevención de riesgos laborales que despliegan una amplia labor en este sentido. Por ejemplo, a través de los técnicos habilitados que desarrollan su labor en colaboración con los técnicos, con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y que realizan tareas de comprobación de las condiciones de seguridad y salud en las empresas y en los centros de trabajo. Aproximadamente un 20% de las actuaciones que se realizan van destinadas al sector agrario. También la Administración tiene una labor de apoyo, de asesoramiento y de asistencia a las empresas en este sentido. También los asesores técnicos de los centros realizan una labor de asesoramiento mediante el programa Alerta Accidentes, que se dedica a aquellas empresas que sufren al menos 2 accidentes laborales graves o un accidente mortal. Muchísimas explotaciones agrarias son pequeñas y medianas empresas, como la mayoría del tejido productivo de Andalucía. Por eso, como tienen especiales dificultades para la aplicación de la ley y también para la integración de la gestión preventiva, la Administración desarrolla una serie de labor de promoción y de subvención para que puedan mejorarse esas condiciones de trabajo. En este sentido, estamos ahora mismo en la convocatoria, en la fase de resolución de la convocatoria de subvenciones dotada con 4,8 millones de euros para inversiones destinadas a la incorporación en las empresas de mejora en las condiciones de trabajo, así como también en inversiones destinadas a la mejora de la gestión de prevención de riesgos laborales, específicamente destinadas a diversos sectores que sufren esa mayor siniestralidad, como es el caso de las explotaciones agrarias, y además con conceptos subvencionables que también se dan en este sector, como por ejemplo la incorporación de dispositivos o de estructuras para la prevención de los vuelcos de tractor o la implantación de medidas colectivas para evitar, para proteger el riesgo de caída de altura en trabajo en superficies frágiles. En los centros de prevención también se desarrolla una labor de investigación de los accidentes de trabajo como órgano técnico en materia de prevención de riesgos laborales de Andalucía. Esa información que se obtiene, esas enseñanzas que pueden obtenerse de esas investigaciones, son aprovechadas también para poder transferir a la sociedad bueno, pues las conclusiones que se sacan de esos estudios, de esas investigaciones, y así, por ejemplo, tenemos 2 iniciativas que se desarrollan en la Dirección General y son, por una parte, el pudo haberse evitado, que recopila, como le digo, bueno, esas investigaciones que se realizan por los técnicos de los centros de prevención para explicar cómo, con algunas medidas preventivas, esos accidentes pudieron haberse evitado. Específicamente destinados al sector agrícola, tenemos también una publicación, en este caso en el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos, pero basado en esas investigaciones de accidentes en el sector agrario de los años 2016 a 2018, que se llama Lecciones aprendidas accidentes de trabajo en el sector agrario en Andalucía. Por último, estamos ahora mismo en una labor de esa difusión, de esa formación, de esa transferencia del conocimiento de las investigaciones que se realiza por parte de los centros de prevención y en este caso para dar visibilidad y para transferir unas investigaciones que se realizan a través de los laboratorios observatorios del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. En este caso, el destinado a las condiciones de trabajo del sector agrícola en Andalucía. Bueno, el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos es una agencia dependiente de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo que tiene carácter tripartito, están representados en él los agentes económicos y sociales y la administración, y tiene, entre otras labores, la difusión de la cultura preventiva, pero también el estudio de las condiciones de trabajo en los sectores de actividad de Andalucía. En esta labor de investigación es donde juegan un papel absolutamente relevante los laboratorios observatorios que tiene concertados el instituto con otras tantas universidades andaluzas. En este caso, el de condiciones de trabajo en el sector agrícola de Andalucía se creó en el 2014 bueno, en colaboración con la Universidad de Almería y se dedica a la investigación, a la difusión sobre prevención de riesgos laborales en la agricultura y realiza además una labor de asesoramiento y apoyo técnico al instituto. Al frente de él está el investigador, como ya se ha mencionado anteriormente, Ángel Jesús Callejón Ferrer, que bueno, para el instituto ha desarrollado investigaciones como la evaluación de riesgo musculoesquelético de las personas trabajadoras en los invernaderos, los mapas de índice ultravioleta solar en el interior de los invernadores tipo Almería, o el estudio sobre riesgos musculoesqueléticos en el olivar. Es un investigador de referencia
en estos temas y nos trae una visión completa de sus métodos de investigación, de la labor que ha desarrollado en consonancia con su equipo, y que no solamente va a ilustrar esta ponencia, sino además creo que nos va a abrir el mundo de su investigación y sus estudios, que luego podrán servir para aplicarlos de forma práctica a todos los que estén interesados, que seguro que serán muchos técnicos, empresarios y trabajadores. Como comentábamos el otro día, quizás no se dedican a los riesgos que copan la atención inmediata porque, bueno, no provocan muertes o además no copan titulares, pero sí que es verdad que se dedica a la investigación de riesgos que causan daños tanto físicos como psicológicos a los trabajadores y que merecen, por supuesto, toda nuestra atención. Esas medidas también que aplica, esas mejoras que propone, seguro que serán de muchísima utilidad para todos nosotros y espero que este conocimiento nos ayude a mejorar las condiciones en el campo, que como vemos es una labor de gran importancia. Les dejo con Ángel y espero que les sea para todos muy provechosa la jornada, porque su ponencia seguro que será muy ilustrativa para todos. Muchas gracias. Comienzo, sí, imagino que sí, ¿no? Bueno, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, no, perdón por... Siempre llevo dando clases muchos años y siempre tiene uno la hormiguita, ¿no? En el estómago, pero bueno. Buenos días a todos y a todas las asistentes. Y voy a dar comienzo a la presentación. Voy a compartir mi presentación. Y ya imagino que se ve, ¿no? Bueno. En primer lugar, voy a hacer un resumen de la ponencia que voy a realizar, en la cual pues, haré una pequeña introducción de la prevención de riesgos laborales o de los riesgos musculoesqueléticos, riesgos, en fin, todo tipo de riesgos ergonómicos. Luego hablaré de los métodos de evaluación, la transferencia al sector, digamos, del conocimiento y, por último, las conclusiones, ¿no? En la introducción hablaremos de conceptos generales hacia una agricultura duradera. Me gusta llamarla agricultura duradera porque todo esto, agricultura duradera es sinónimo de agricultura sostenible. Este concepto fue en el año 80 y poco, no me acuerdo exactamente la fecha, pero sí en las primeras líneas de la ONU que indicaban todos los temas de sostenibilidad o agricultura sostenible. En la traducción oficial no se hablaba de agricultura sostenible, se hablaba de agricultura duradera. Entonces me gusta acuñar ese término, agricultura duradera. Posteriormente hablaremos de riesgo en agricultura y finalmente en esta introducción pues, aplicaciones en el sector agrícola y una línea de eventos que hemos venido realizando desde hace bastante años, 10, 12 años. Bueno, en el año 70 Dukas Dobo fue un adelantado a su tiempo y presentó este diagrama en el cual se puede observar donde la ergonomía, él hablaba de ergonomía y factor humano, lo que pasa que bueno, luego con el tiempo pues otros pensadores o incluso, ahí está, otros investigadores hablan de que la ergonomía o los factores humanos es todo. Bueno, esto es lo que decía Duque Dobo, pero sin embargo la seguridad y salud en el trabajo también lo es, pero para otros investigadores desde el punto de vista de la higiene industrial, pues también lo es todo, ¿no? Aunque bueno, con algunos matices porque la higiene, como bien saben todos, pues está más específica en el tema de, es decir, no aborda en España, por así decirlo, no aborda todos los factores de la prevención de riesgos laborales. Bueno, este hombre hablaba de que las matemáticas, la ciencia física, la biología y la humana, y cada una de sus ramas, pues todas tenían conexiones entre ellas. Incluso en el año 70 se permitió el lujo de poner teoría de la información, control dinámico, vinculación. Todo esto se refería ya a los primeros indicios de la informática, ¿no? Entonces, teniendo la herramienta estadística o herramienta informática y mezclándolo con todos los factores de cada una de estas ciencias básicas, pues al final se ve claramente que la ergonomía o seguridad del trabajo o la higiene, pues son, digamos, una conexión de muchos conocimientos. Es algo transversal, ¿no? Y tiene una visión global de todas las ramas del conocimiento. En agricultura, Roles, en el año 85, pues ya un poco se centraba más en el sector agrario, evidentemente, y hablaba de que, bueno, que todo lo que rodeaba al entorno del trabajo, pues eran fundamentalmente tres aspectos básicos, ¿no? Los factores físicos, los factores orgánicos, digamos, humanos, o de la condición física del trabajador, y factores adaptativos, física, morfológica o fisiológica, como se quiera llamar, ¿no? En los factores orgánicos, pues tendríamos que, claro, la interpretación o la realización de la tarea pues dependía del sexo, el tipo de cuerpo, la genética, la habilidad, la edad,
la condición física, ritmos biológicos, aspectos psicológicos. En los factores físicos, pues lo que todos conocemos, la luz y el sonido, el área y el volumen del entorno o del espacio de trabajo, la presión atmosférica, temperatura, humedad, radiación, viento, en fin, todos los factores físicos ambientales prácticamente, ¿no? Y en los adaptativos, pues ya estábamos digamos, más centrándonos en la tarea, pues el aspecto social, relación con las personas, la ingesta, los incentivos, la exposición, la formación, ropa y actividad, ¿no? que se realizaba. Esto ya lo hacía en el año 85. En el año 2010, la Organización Internacional del Trabajo habla de una vigilancia o gestión integral de todas las especialidades. Y hablo de especialidades porque en España, sí, cuando se hace el máster de prevención de riesgo laboral actualmente o los antiguos cursos de prevención, pues existen 4 especialidades básicas, ¿no? La ergonomía y psicosocial en el trabajo, la seguridad en el trabajo, la higiene industrial, ¿no? Y luego la vigilancia de la salud, que bueno, que esta es más específica de la licenciada en medicina. Entonces, estas especialidades que a nivel mundial, como digo, están, pero que no se diferencian tan claramente como en nuestro país, pues bueno, pues la Organización Internacional habla de que es una visión integral de los riesgos, todo el entorno del trabajador es una visión integral de todos estos parámetros, ¿no? La identificación y evaluación de los peligros y riesgos que pueden afectar a la seguridad y salud en los trabajadores. Ahí está. Bueno, en 2014, Marras y Hancock dan una pequeña interpretación de cómo se interpreta la tarea. Cada trabajador realiza la tarea de forma diferente, aunque estén trabajando en el mismo lugar. Me explico. Existen dos subsistemas alrededor en el entorno de trabajo, que es el subsistema físico, que está aquí, y el subsistema cognitivo, en el cual el primero, digamos, tiene 2 partes, el entorno físico y la demanda física, y el cognitivo, evidentemente, la demanda cognitiva y el entorno psicosocial. Esto, el trabajador lo percibe, cada uno lo percibe de una manera, e interpreta la tarea de una manera diferente. ¿Como consecuencia de qué? Pues su cerebro, que es el centro de comando que tenemos todos, pues recibe esos estímulos del subsistema físico y su sistema cognitivo. Y en función de su genética, su predisposición, la experiencia, formación y, ¿por qué no?, también su condición física. Es decir, el cerebro manda es decir, si yo tengo que poner una púa y tengo que pegar con un martillo, pues tengo que realizar una actividad muscular y una frecuencia, ¿no? Y eso también tendrá que ver, el funcionamiento del músculo dependerá de una respuesta bioquímica y de esa inflamación, realmente una traducción del inglés, de esa respuesta del músculo, ¿no? Y además también, en función de su personalidad, pues estaremos pegando martillazos y poniendo la púa, pero no podemos estar eternamente pegando martillazos. Al final nos cansamos, se produce un cansancio químico, enzimático, o no sé, o como se llame, y al final, pues claro, tenemos que parar, no se puede estar poniendo una púa, pegando martillazos en una púa de forma indefinida. Esa tarea se ejecuta en función de cada individuo, es decir, alguno pegará o aguantará más, otro aguantará menos. No sé si he puesto un ejemplo adecuado, pero bueno, no sé si, creo que me han entendido lo que he querido transmitir, ¿no? Y luego también, desde el punto de vista cognitivo, pues aquí es muy fácil, aquí es las capacidades de las personas y las demandas de la tarea. Si las demandas de la tarea son superiores a la capacidad de la persona, pues se va a producir un cansancio o una ejecución no del todo óptima, ¿no? Y evidentemente también dependerá de la personalidad, la genética, la experiencia de formación y el estado bioquímico de esa persona, ¿no? Y en función de eso, de todas estas 2 cosas, pues se vuelve a ejecutar la tarea. Es decir, existe una interacción entre su sistema físico y el sistema cognitivo para ejecutar las tareas. Quiere decir que para coger un tomate en un invernadero o una aceituna en un olivar, pues cada trabajador la recogerá, pero cada uno tendrá sus pequeñas diferencias, mínimas, máximas, es decir, habrá diferencias. Muy pequeñas, pero bueno, la habrá. Bueno, en 2014, FIN habla de del desarrollo sostenible, ¿no? El desarrollo sostenible se basa en 3 pilares fundamentales: el económico, el ecológico y el social, para conseguir la sostenibilidad. Pero no será sostenible si no se certifica en el tiempo. Es decir, esto puede ocurrir, este triángulo, estos vértices, esta interacción es necesaria para un desarrollo sostenible. Social, fundamentalmente, aquí es donde estaría la prevención de riesgos laborales o todo el tema de acciones de prevención, porque sería este vértice la responsabilidad social corporativa de la empresa, donde se incluye todo el tema de prevención de riesgos laborales. Si lo certificamos anualmente, pues generalmente, ahora diré por qué anualmente y ese tema de certificación, pues conseguimos el modelo de sostenibilidad. ¿Por qué he dicho lo de la certificación? Porque curiosamente, si aplicamos en una empresa la ISO 9001
la ISO 14000 y la OSA, o bueno, o la nueva ISO 45001 o la ILO, sí, o cualquier norma en prevención, volvemos a un triángulo en el cual esta sería la parte económica, ¿no? Podría ser, ¿no? La parte ecológica, la ISO 14000, y la parte de responsabilidad social corporativa, pues una de esa parte, es decir, dentro de ese conjunto de acciones, pues estaría también la prevención de riesgos laborales, ¿no? Y si lo certificamos en el tiempo, pues la integración de las tres normas en las empresas, ¿no? Y tiene que ver con el triángulo de sostenibilidad. Y bueno, y a su vez, si una empresa, si digamos que una empresa puede hacer, por ejemplo, fabricar tomates, pero lo hace de forma sostenible, pues si cumple con este vértice y lo certifica, sí. Si no, pues en principio no, porque podemos, por ejemplo, voy a poner un país un poco, Bangladesh, si hace un buen producto, respeta al medio ambiente, pero no respeta los derechos de los trabajadores, pues realmente, y no lo certifica en el tiempo el producto, pues sí, será muy bueno, pero realmente no podemos ponerle esa etiqueta de sostenible, ¿no? Esto es importante porque, digamos, para vender nuestros productos en el sector agrario, debemos de respetar, si son productos sostenibles, deben de respetar este triángulo. No quiere decir que se certifique según estas normas. Ojo, tienen sus propias normas, por ejemplo, Global Gas o algunas, sus propias normas, ¿no? Y Global Gas. Pero sí es cierto que la empresa, este triángulo, pues interesante para poder, digamos, certificar su producto sostenible. Lo que acabo de decir, pues aparece aquí de forma más clara, ¿no? El triángulo de sostenibilidad de CINC de 2014, en el cual habla la parte económica, ecológica y la responsabilidad social corporativa, y el de gestión de la calidad de la empresa, donde aparece la ISO 25001 aquí, que bueno, estaría en toda la parte de seguridad y salud en el trabajo. O ergonomía, o como, en fin, lo que he comentado al principio de Educa Doble, la ergonomía lo es todo, pero también la seguridad de salud lo es todo según los investigadores, según el punto de vista que se mire. Bueno, en los riesgos de la agricultura, pues un mundo global requiere nuevos enfoques de estudio, evidentemente. Y el sector agrícola ha sido poco estudiado en comparación con otros sectores económicos de la sociedad. Las políticas de gestión de riesgos siempre han ido en los gobiernos a, digamos, centrados a eliminar los accidentes mortales, ¿no? Que son muy numerosos en el sector secundario y terciario. Pero claro, a veces obviamos el concepto de vigilancia en medio ambiente del trabajo del sector agrícola. Es decir, la gestión integral de los riesgos, pues es importante. No vale solo, es decir, está claro que hay que ir a atajar lo más importante, que son los accidentes mortales, pero también a veces esos accidentes mortales están muy relacionados con la condición que el trabajador tenga. Quiere decir, si el trabajador tiene problemas musculoesqueléticos, pues es más propenso a tener errores en su trabajo, en su tarea. Imagínense un agricultor llevando un tractor, pues si tiene problemas musculoesqueléticos, le duele la espalda, se equivoca, le duele, no sé, y puede provocar un accidente, ¿no? Igual también el estado psicosocial, ¿no? Es decir, igualmente en cualquier ámbito de su salud, ¿no? Entonces, no por ello son menos importantes los riesgos que no causan accidentes mortales. Por sí mismos me refiero, pero sí puede ser, digamos, acompañar a esos accidentes finales mortales. Bueno, la línea de eventos, a modo de resumen, desde el año 96, que llevamos trabajando, bueno, perdón, en Almería, pongo el ejemplo de Almería, en este caso, de mi experiencia como investigador en este campo, tengo que nombrar a Parrón et al. Y sus colaboradores, en el que sobre todo han trabajado desde el año 96, que yo sepa, incluso a lo mejor un poquito antes, en todos los temas de higiene industrial relacionados con los invernaderos y contaminantes químicos fundamentalmente. Y bueno, y siguen trabajando hasta la actualidad, ¿no? Nosotros, posteriormente, en un equipo de investigadores de la Universidad de Almería, comenzamos a trabajar en este tema, pero no en higiene industrial, por así decirlo, sino en otro tipo, en todos los demás, menos higiene, ¿no? Conceptos o especialidades, en el año 2009. Para ello, al principio, aplicamos el método de LES, que es un método general, que luego hablaré de los métodos, pero es un método general para intentar sacar un estado de qué ocurre en los invernaderos con los trabajadores de los invernaderos de Almería, ¿no? En 2011 hicimos ya varias investigaciones más, en las cuales también aplicamos la segunda parte del método de LES, porque solo vimos, luego lo veremos, vimos unos cuantos cultivos, pero nos faltaban por terminar de ver cultivos, y analizamos también esos cultivos que nos faltaban. También hicimos investigaciones sobre el estrés térmico, y ahí pues desarrollamos un reloj de estrés, ya lo veremos luego, también lo explicaré, cómo quedó aquello. También realizamos estrés térmico en la construcción de invernaderos. Esto es para trabajadores interiores de invernaderos, esto fue para trabajadores exteriores de invernaderos. Y la gestión de prevención de riesgo laboral en la empresa de construcción de invernaderos, también digamos fuera del interior del invernadero, sino las empresas que construían los invernaderos. En 2012, pues analizamos también los accidentes de construcción que se producían en el invernadero, y también Carreño et al.
en este caso, desarrolló un método seguro en construcción de invernaderos multitúnel, ¿no? En 2013 investigamos, aplicamos un método de riesgo, es decir, un método de riesgo psicosocial, el MPF, luego también hablaré de él, como digo, en los trabajadores del invernadero de Almería. Y también en junio de 2013 ya se creó el laboratorio, ¿no? Es decir, desde el instituto pues se pusieron en contacto con el equipo investigador, en este caso conmigo, y se llegó ya a la formación o a la creación del laboratorio en el sector agrícola, ¿no? De Observatorio de Prevención de Riesgo Laboral en el sector agrícola. En 2015 aplicamos otro método, aquí fue el MPF, pero aquí aplicamos FPSICO, conocido por todos por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y también aplicamos el MPF en Trifa, en Marruecos, una pequeña adaptación dentro de un proyecto europeo. Vázquez Cabrera realizó un estudio en 2016 de la ergonomía de perchas en tutorado, pero aquí le decimos en tutorado, bueno, se escribe tutorado, pero bueno, es una palabra, digamos, admitida, entre comillas, entre la jerga, si se puede llamar así, de los trabajadores, ¿no? El entutorado, el de los tomates en el invernadero. En el 17 se nos ocurrió hacer revisiones bibliográficas de métodos de aplicación en musculoesqueléticos, porque ello nos daba una visión muy interesante de en qué sectores se aplicaban estos métodos, ¿no? Para luego poder más adelante intentar aplicarlo o ver si era posible aplicarlo en agricultura, en nuestra agricultura. Bueno, pues Gómez Galán y colaboradores hicieron una revisión bibliográfica sobre las aplicaciones del método ABA a nivel mundial, y igualmente López Aragón y colaboradores del cuestionario nórdico estandarizado a nivel mundial. Y sacaron un dato interesante. Bueno, a la vez que hicimos esta revisión bibliográfica, también pasamos el cuestionario nórdico estandarizado a una muestra muy representativa de los trabajadores en invernaderos, ¿no? Aplicamos OVA en melón, OVAS, el método OVAS en melón de invernadero, y también analizamos, esto fue ya ver la heterogeneidad del clima o del interior de la temperatura, humedad y parámetros climáticos en el interior de un invernadero. Y aquí, ya lo verán, salieron cosas, o ya lo veremos, salieron cosas bastante interesantes de aplicación de esta norma. Sobre todo porque ya lo veremos también luego, como he dicho, aunque se me repita mucho, es decir, se analizó la temperatura en la cabeza, en el tronco y en los tobillos. Entonces, ver si hay más de 3 grados centígrados de diferencia, pues entonces el clima no es heterogéneo, y la norma nos indica que, bueno, que se puede producir no se produce un equilibrio, es decir, cierto malestar. No es, digamos, un malestar muy importante, pero sí es cierto que esa un poco la norma internacional ISO 6726 es lo que interpreta, ¿no? Bueno, lo que nos dice, los cánones las instrucciones que nos dice. En 2019 aplicamos OVA en cultivo de calabacín y invernadero y rula en melón. También en 2020 analizamos la radiación ultravioleta en el interior del invernadero a ver cómo afectaba a los trabajadores. También hicimos una revisión bibliográfica de REBA a nivel mundial, otra de RULA, y aplicamos el cuestionario nórdico estandarizado en el olivar de Jaén. Y en 2021, actualmente hemos terminado OVAS y RULA en pimiento y MPF en trabajadores en construcción de invernadero. Bueno, y tenemos más trabajo en marcha. Se ha aprobado recientemente, bueno, hace unos días, por el instituto, nos ha aprobado estudiar los riesgos musculoesqueléticos mediante aplicación de OVAS y RULA en cultivo de tomate en invernadero. Bueno, dicho esto, ya hemos hecho una introducción, todo más o menos la historia de nuestra investigación desde el 2009, cómo hemos investigado en estos temas, y vamos a ver ahora las herramientas que utilizamos para investigar, ¿no? Los métodos de evaluación. Pero evidentemente estos métodos, más comunes en la agricultura, o si queremos, esto es una clasificación muy específica nuestra, o de nuestro laboratorio, de nuestro entorno de trabajo. No es una clasificación que diga, es que le falta esto. Sí, faltarán muchos métodos porque los métodos son numerosísimos. Pero es la que nosotros utilizamos, nos basamos, ya digo, con las limitaciones que ello tiene, para poder investigar, ¿no? O poder abordar investigaciones. En los métodos generales, bueno, tenemos métodos generales, los métodos de ambiente para analizar calor y frío, los métodos físicos o de riesgo físico y los métodos psicosociales, ¿no? En 75, aparece Les con Galaud y sus colaboradores. En el 76, el método Renault. Fagor, son métodos de evaluación general, Fagor en el año 87, EVA en el 89, ANAC en el 91 y en el 95 FREMA y riesgos ergonómicos también de Kepler en el 95. Hay muchos más, como digo, pero evidentemente nosotros para nuestros comienzos, nuestras investigaciones, al principio, vistos todo esto y algunos más, nos decantamos por utilizar LES, ¿no? Porque es muy simple y nos daba una visión inicial de los posibles riesgos que había en el invernadero o que podían estar afectados los trabajadores del invernadero.
En cuanto a los métodos de ambiente, pues en el año 23 pues aparece el índice de temperatura efectiva, luego la temperatura efectiva corregida en el año 40, en el 55 el índice de estrés frío y calor, por frío y por calor, el WBGT, que es muy famoso porque en él se basan otro tipo de índice o de evaluaciones, el índice Oxford en el 57, el 63 el índice de estrés por calor, bueno, aquí he dicho antes estrés por frío, pero es el HSI, ¿no? Y bueno, Fahrenheit, muy conocido sus parámetros PMV y PPD, perdón, en el año 70. También es necesario estos parámetros para algunas normas ISO, que ahora luego veré aquí o veremos aquí. El humidez índice, que es un método bastante, lo hemos utilizado en invernaderos porque digamos, sus condiciones de aplicación son interesantes, muy semejantes a las condiciones de un invernadero. El Winchell Index, en este caso para frío. Y bueno, hay innumerables normas ISO que analizan todos los ambientes térmicos, ¿no? El IREC, la 11.079, evaluación y control del entorno térmico, la 11.399 y la 15.265. Para ambientes calientes, la 7243, donde esta se basa en el índice WBGT. Estas dos que hay aquí, no voy a nombrar todos los números, pero sí voy a destacar la de las condiciones térmicas experimentadas por el trabajador, que esta es la que comentaba antes, la ISO 610, porque la aplicamos, vistas todas estas ISO, nosotros aplicamos esta, intentamos aplicarla y la aplicamos creo que bien en invernadero. La ISO 6730 es interesante porque habla de la temperatura operativa, que esta es interesante también en algunos decretos de instalaciones térmicas en España. Y bueno, esta es la Asociación de Higienistas Americanos. Esta para maquinaria, para ambientes fríos, y el Real Decreto, conocido por todos, 416/97, y su guía técnica para las condiciones de trabajo en lugares de trabajo, pero que no es de aplicación en agricultura, pero bueno, pero que tenía que nombrarlo. Bueno, en cuanto a los métodos, ya hemos visto ambiente, lo físico, pues nosotros los dividimos entre métodos directos, métodos indirectos y métodos semidirectos. Los métodos directos son aquellos que utilizan sensores, utilizan, digamos, imágenes directamente para ver los ángulos o ver posiciones o analizar los puestos de trabajo, ¿no? En este caso tenemos ADA, que ya se ha quedado, bueno, ahora veremos alguna imagen sobre el sistema Kinect, ViveLab, y también este es de pago, esto es un método digamos, de imágenes, análisis de imágenes, pero virtual, de pago, y mientras que, por ejemplo, el de la Universidad de Stanford, pues es gratuito, ¿no? Ahora veré algunas imágenes de esto, de dar enlaces, pero posteriormente verán algunas imágenes de ello. En los métodos indirectos, pues tenemos el cuestionario aeróbico estandarizado, es decir, aquí evaluamos, aquí mediante sensores y directamente tomando datos del cuerpo, mientras que en los métodos indirectos es realmente mediante cuestionarios. Pues bueno, hay varios, ¿no? El Kaiserle, Michigan y sobre todo el cuestionario aeróbico estandarizado, el más conocido, ¿no? Y luego los métodos semidirectos, en el cual en España concretamente dividimos en tres partes, el relacionado con las posturas forzadas, los movimientos repetitivos y, bueno, perdón, esta es la manipulación de carga, los movimientos repetitivos y las posturas forzadas aquí a la derecha, ¿no? El método KIM para manipulación de carga, el KIM, el Distrito Nacional, aquí bueno, tiene el nombre antiguo, aunque ahora es Seguridad y Salud en el Trabajo, MAC, las tablas de Liberty Mute, el método de la ecuación de NIO, y bueno, las tablas también de Snock y Cirielo, perdón. En cuanto a movimientos repetitivos, todos muy conocidos métodos del Rula, Pliebel, John Stein, Ocra, el de Instituto Biomecánico de Valencia y el PRRI, ¿no? Y luego, postura forzada, Reba, Pat, Ovas, Vira y Corlet. En fin, estos son una selección de muchos más métodos que existen relativos a evaluación de riesgo físico o musculoesquelético. Como he dicho anteriormente, el sistema ADA, aquí a lo mejor son imágenes un poco antiguas, pero bueno, necesita de sensores en el cuerpo y directamente ordenador y análisis de las posturas, ¿no? No tiene mayor historia. Es decir, lo que pasa es que, bueno, la incomodidad de tener yo imagino que los sensores han avanzado mucho y que esto ya, pues, de hecho ahora lo verán, que ya incluso por imágenes se puede detectar el movimiento de los individuos, ¿no? En este caso, este es el que he dicho, ViveLab. Voy a darle al enlace. En ViveLab, aquí se verá ahora una imagen, como va a salir, en el cual se ve la tarea del individuo y cómo virtualizan ya los movimientos. Es decir, prácticamente en tiempo real, ¿no? Este es de pago, pero bueno, que es bastante ya... las herramientas de análisis de imágenes pues son muy avanzadas, ¿no? En este caso también ViveLab, pues bueno, pues aquí digamos, son capaces de ver la silueta del cuerpo humano en función de algunos sensores puestos en estos sensores, estos brazos, ahí no sé si han visto antes los brazaletes, esos sensores que se ponen en el cuerpo. Entonces, bueno, nos dan la dimensión del cuerpo y de los movimientos para poder analizar los trabajadores. Este es de la Universidad de Stanford, es gratuito,
Está más indicado para temas de prótesis. Bueno, aquí ahora aparecerá el vídeo y se verá cómo un poco también se ve el movimiento, también cómo se puede bajar y se puede analizar los movimientos. Pero bueno, aunque parezca prótesis, yo creo que es interesante porque también tiene que ver con los riesgos musculoesqueléticos, ¿no? Desarrollo de movimiento, de percepción del movimiento. Bueno, los métodos psicosociales o análisis de los riesgos psicosociales, que nosotros más o menos hemos, ya digo, una selección de métodos, ¿no? El FP-Psico, hay ya varias versiones, nosotros aplicamos en la versión primera, ahora ya creo que va por la cuarta, creo que va por la cuarta. Y bueno, analiza, es decir, aquí lo que aparece son los números de preguntas que analiza cada método y las variables de estudio, ¿no? Es decir, algunas analizan muy bien, otras no. Es decir, a veces, si queremos ver las variables de estudio, pues necesitamos utilizar un método u otro, ¿no? FP-Psico, Psicomap, RedWON, ISTAS. Aquí hay 3 versiones, hay una versión corta, otra versión semicorta, pues, y otra más larga, ¿no? Y bueno, y todas las versiones y todas los parámetros que se miden, ¿no? Y el MBF, que bueno, el FP este es del Instituto Navarro de Salud, y el mini psicosocial factor, que le llamamos MBF, lo hemos utilizado mucho porque analiza, está validado en España, analiza muchas variables, o para nosotros muchas variables interesantes para nuestros agricultores, nuestros trabajadores, y tiene pocas preguntas, con lo cual lo hace bastante útil para poder aplicar en cuestionarios, pasárselo a los trabajadores, ¿no? Nos facilita mucho el trabajo. Bueno, los métodos psicosociales también pueden tener, digamos, una evaluación directa, una semidirecta o indirecta, ¿no? La indirecta hemos dicho mediante cuestionarios, que es lo que hemos visto anteriormente, esos son cuestionarios, el método MPF, el FP-Psico, y luego están las basadas, que son directas o de evaluación directa, por ejemplo, en medidas fisiológicas, ¿no? En este caso, el equipo para Vision, ¿no? Pues con geles, yo ya estos temas un poco se me escapan, ¿no? Pero bueno, aquí están, yo sé que existen y se hacen, y que bueno, los expertos en esta materia, pues lo aplican, ¿no? También se analiza el diámetro de pupila, si está más dilatado o menos dilatado, nos da una sensación de los riesgos, del cansancio realmente, la frecuencia del parpadeo exactamente igual, y también los movimientos sacádicos, en función de los movimientos sacádicos, es decir, aquí es el movimiento del ojo en una pantalla, ¿no? Pues en función de cómo se mueve el ojo en la pantalla y las reacciones o esto, en fin, lo entendido, cómo afecta esos movimientos o reacciona en el cerebro o en las sensaciones del trabajador. Entonces, pues ahí se puede detectar el cansancio, ¿no? Y se puede detectar, pues eso, los riesgos psicosociales que realmente es lo que se va buscando. Bueno, vamos a pasar ahora a la transferencia. Hemos visto un poco la herramienta, una pequeña introducción. El enfoque del laboratorio, que nosotros aprendemos del laboratorio, es vender nuestros productos de forma dentro de una agricultura duradera o sostenible. Los métodos, herramientas que utilizamos, me ha faltado quizá decir en herramientas que se utiliza la estadística, también es importante para sacar, digamos, diferencias o no diferencias en los datos que obtengamos. Y luego la transferencia, que es lo que vamos a abordar ahora, donde vamos a explicar no todo, evidentemente, todos los trabajos, pero sí parte de los trabajos, los que yo considero que son más significativos. Y luego, bueno, si alguien ya después de esto me quiere preguntar algo específico sobre estos trabajos, pues podemos también comentarlo posteriormente. Esto es el esquema anterior que he dicho de todos los trabajos, toda la trayectoria que llevamos investigadora. Y bueno, y el primer estudio que hicimos fue, como he dicho, aplicación del método de LES con un método general. ¿Por qué hicimos el método general? Porque queríamos saber dónde podía haber problemas dentro de los trabajadores de un invernadero, de los trabajadores, en este caso, invernadero de calabacín, sandía y tomate. Algo importante en todos estos temas es que, lo he dicho al principio, la ejecución de la tarea depende de muchos factores. Entonces, en este caso, si yo diferencio calabacín, sandía y tomate, estoy analizando trabajadores que trabajan en un invernadero, pero en calabacín, sandía y tomate. Calabacín es un cultivo bajo, sandía es un cultivo bajo y tomate es un cultivo también bajo hasta en altura, ¿no? Las perchas llegan hasta 2 metros o más de 2 metros. Entonces, claro, bueno, a altura me refiero que el trabajador tiene que sus brazos levantarlos por encima de su cabeza, ¿no? Entonces, en este caso no, aquí, digamos, en calabacín y sandía lo que tiene que hacer es agacharse, tiene postura bastante digamos, agacharse a manejar el cultivo. Imagínense una sandía, cogerla del suelo y cargarla, ¿no? Pues ahí evidentemente existe una postura forzada, ¿no? En este caso, el método de LEP identifica dónde puede haber problemas, pero no te dice cuándo, ni cómo, ni en qué ratio. Por ejemplo, si hacemos en este caso, vemos que el método de LEP por encima de 6 puntos tiene una puntuación de todos estos parámetros que hay aquí, entorno físico, carga física, carga mental, aspectos psicosociales y tiempo de trabajo, que es lo que ha analizado el método LEP, pues resulta que a partir de 6 ya comienza a ser, hay problemas, y por encima de 7 ya los problemas son bastante graves, ¿no? Según la clasificación o el ranking o los ratios que nos indica. ¿Qué ocurre en el ambiente térmico? Porque la sensación siempre es de mucho calor, ¿vale? Pero no me dicen qué intervalo la tiene el trabajador, ni me dice es de 3 a 4 de la tarde, no, eso no me lo dice. Conclusión, no sabemos
cuándo se producen y cómo se producen. Nos dice que puede haber problemas, pero no sabemos cuándo, ¿no? El ambiente sonoro, bueno, evidentemente en vibración aquí no hay nada, no había, pues bueno, pues imagínense manipular una planta de tomate o de pimiento, bueno, perdón, en este caso tomate, sandía, calabacín, no hay nada de estos temas, ¿no? Sonido quizá a lo mejor cuando pues imagínense, cuando uno coge y trata un producto o echa azufre, ¿no? Si el cultivo es ecológico, sulfata, pues habrá un pequeño motor que haga un pequeño ruido, pero vamos, que no es significativo. En la carga física, pues evidentemente, carga estática, carga dinámica, movimiento o estática, bueno, pues parece que hay algunos pequeños problemas, tampoco son muy limitativos, pero bueno, hay algunos pequeños problemas. En la carga mental, pues bueno, pues vemos que no hay, aparentemente son labores en las cuales las demandas de la tarea no superan las capacidades de los trabajadores, por lo tanto no hay una carga mental por ahora. La iniciativa, pues tampoco es una cosa, en el aspecto psicosocial sí es cierto que en la cooperación aparecen aquí problemas, ¿no? Aparecen algún tipo de problema y el estatus social, es decir, está mal visto o no está mal visto que se trabaje en la agricultura, el sector primario, y a nadie le puede decir, bueno, ¿tú qué trabajas? Ah, pues yo trabajo en un invernadero cogiendo tomates. Pues totalmente respetable, ¿no? Lo que pasa que, bueno, que aquí, en el caso de la agricultura, pues existe mucho encuentro de cultura, existen muchos digamos, la agricultura se basa, vamos, se basa bastante en carga física, porque, y bueno, en invernaderos mucho menos, pero a lo mejor en extensivo quizás más, hay poca mecanización. Entonces, claro, es una profesión de carga física, ¿no? Y la cooperación, pues bueno, también a veces, que luego esto no es así. Es decir, esto, como digo, son indicios, ¿no? No quiero que se lleven la impresión de que, oh, qué mal está todo. No, no. La metodología nos da indicios, el método de nos da indicios de qué puede estar pasando, dónde puede haber algún tipo de problema. En la cooperación, evidentemente, lo achacamos a que existe, como hay tantas culturas, si a lo mejor tenemos trabajadores africanos, tenemos trabajadores hispanoamericanos, tenemos trabajadores de Europa del Este y también tenemos trabajadores españoles. Entonces, incluso hay no es que exista mala cooperación, posiblemente es que existe poco entendimiento, porque a veces el encontrarse con idiomas diferentes, aunque luego con el tiempo aprenden, cuando llevan tiempo trabajando, aprenden el idioma y se comunican, pero al principio esto es difícil, ¿no? Y el tiempo de trabajo. Todo el mundo le parece que trabajan demasiado. Bueno, esto, como digo, son indicios. No hay. Entonces, para poder abordar estos indicios, necesitamos aplicar métodos específicos, que son todos los que he contado posteriormente. Los métodos físicos, los métodos psicosociales y los métodos pues, del ambiente, ¿no? Es decir, entre otros muchos, porque esto es un campo que yo me jubilaré y aquí pues, se podrá seguir investigando de por vida. Es difícil abarcarlo todo, ¿no? Bueno, ahora entraremos con más detalle a la aplicación de métodos específicos. En la segunda parte del método LE la aplicamos en resto de cultivos. La judía no está porque ya prácticamente no se cultiva o se cultiva muy poco en Almería por el tema del coste de la mano de obra, ¿no? Entonces, pepino, berenjena, melón y pimiento. Volvemos a lo mismo, aquí tenemos un cultivo rastrero, mientras que el otro pues, son cultivos donde el trabajador puede llevar las manos por encima de la cabeza. Bueno, pues todos también hablan a través del estrés térmico, que sí que les parece que hay estrés térmico. En esto más o menos se mantiene igual, el estatus social, la cooperación volvemos a coincidir y el tiempo de trabajo, es decir, que no hay nada diferente. Con lo cual, pues quiere decir que esto hay que abordar, es decir, nosotros nos planteamos en este momento abordar el estrés térmico y el tema también psicosocial, porque bueno, ahora trabajo psicosocial, pues es un poco también lo que va junto prácticamente, ¿no? Aunque el método lo separa, pero en nuestro estudio lo hemos hecho juntos. Y luego también habría que estudiar o, digamos, abordar también los riesgos musculoesqueléticos, que bueno, no llegan a ser muy... Han visto anteriormente que están ahí casi en el límite, aquí sube un poquito, aquí baja tal, pero bueno, están en el límite de lo que podía ser un poco molesto, ¿no? No hay un riesgo excesivo. Bueno, pues nos pusimos mano a la obra y empezamos a aplicar métodos específicos para abordar estos tres aspectos fundamentales, ¿no? En el estrés por calor, hicimos, es decir, cogimos, vamos a ver, en Almería existe una estación experimental de investigación que depende de Caja Rural, de Almería, o Cajamar ahora se llama así, en la cual había datos climáticos del interior de invernaderos de más de 5 años. Conseguimos esos datos climáticos de más de 5 años, vimos de todos los índices, de los que yo presenté anteriormente y algunos más, vimos cuál podía adaptarse mejor a las condiciones o cuál era de mejor adaptación a las condiciones de un invernadero con humedad y calor o supuestamente elevadas temperaturas y aplicamos el método humidez index. Vemos, al aplicarlo en esa regresión, hicimos una regresión matemática de cómo se comportaba el clima al interior del invernadero en todos los meses del año.
incluso teniendo en cuenta el blanqueo o las operaciones técnicas que se utilizan en el invernadero de Almería. Es decir, cuando aumenta el calor en el cultivo en otoño o final del verano, suelen blanquear el invernadero y luego también en primavera para evitar bajar la temperatura para que estén con mayor confort, tanto los trabajadores, aunque es una medida, es decir, siempre se hace por la planta, nunca por los trabajadores, siempre para que no sufra estrés la planta. Pero bueno, por ende, también los trabajadores sufren menos estrés en ese sentido, o menos exposición al calor por el blanqueo de los invernaderos. No sé si alguna vez han visto un invernadero pues, con cal o blanqueado, ¿no? Bueno, pues nuestra sorpresa es, como decimos, parece que había estrés por calor según el método de Lé, pero resulta que en enero, febrero, marzo, noviembre y diciembre, pues no hay nada de estrés por calor. Y estas son las épocas en las cuales más se trabaja en los invernaderos de Almería. ¿Qué ocurre en octubre y en septiembre, que es cuando empieza el cultivo? Bueno, algunos plantan en agosto, en fin, aquí a final de agosto, segunda quincena de agosto algunos, y luego septiembre y octubre. Sabemos los periodos en los que se produce o se puede producir algo de disconfort. Bueno, esto es una palabra del inglés, pero bueno, por favor, entiéndanme que esa es, que admítanla, ¿no? El gran disconfort y luego aquí peligro de muerte, dangerous, ¿no? Es decir, cuando en algunos tramos horarios, entre las 10 y 15 horas, ojo, hora solar, en Almería son diferentes, hay que poner 2 horas más en verano y 1 hora menos o 1 hora más en invierno, me parece. Bueno, no me hagáis mucho caso a la hora, pero bueno, esto es hora solar, ¿no? Ahora luego lo analizaremos en el reloj. Entonces vimos que había algo de disconfort en abril y en mayo, pero precisamente cuando están terminando los cultivos. Esto, bueno, y en junio, julio y agosto no hay cultivo prácticamente, bueno, quizá un poquito al final de agosto, pero no hay cultivo en el invernadero, solo son labores de mantenimiento. Sí, afortunadamente los trabajadores ya desde hace mucho tiempo sabían qué tenían que hacer, incluso los empresarios agrícolas también. No obstante, bueno, aquí tienen los ratios del humedad index, donde nos dice que si el humedad index es por debajo de 29, pues el ambiente es confortable, si está entre 39 es algo de disconfort, gran disconfort, muy peligroso y peligro de muerte, ¿no? Entonces, hasta algo de disconfort es asumible. Yo he probado este ratio y no es, digamos, hombre, existe un poquito, no pasa nada, se puede, pero vamos, tenemos los periodos y con lo tanto se puede paliar, se puede arreglar. Esto, que aquí ven como un modelo matemático, una gráfica, o en 12 gráficas, nos permitió hacer el reloj de decisión para entrar a trabajar. Entonces, desde el eje central de este reloj hasta el borde, tenemos el índice, el índice de humedad index, ¿no? Y los parámetros que hemos dicho anteriormente, los ratios, a partir de cuándo es confortable, algo de disconfort, gran disconfort y danger. Y aquí tenemos el más peligroso, es este intervalo de aquí, el gran disconfort, el algo de disconfort, y aquí esta zona es zona de confort, ¿no? Es decir, que aquí no pasa nada. ¿Qué ocurre en el mes de enero? Pues esta es la zona de confort. En el mes de enero la humedad índice se comporta de esta manera. Y aquí tenemos las horas solares. Si tiramos una línea desde aquí hasta aquí, para las 9 no hay ningún problema. A ninguna hora del día hay ningún problema para trabajar en el invernadero. Igual ocurre en los meses que he dicho anteriormente, febrero y marzo. Creo. Vamos a ver ahora. Bueno, no exactamente. En abril es un mes en el cual también tenemos algo de disconfort. ¿Qué ocurre en abril? ¿Cómo se comporta la humedad índice? Pues tenemos aquí que a las 10 de la mañana, 12 de la mañana, hora española, es donde se empieza a producir algo de disconfort o algo ya de bueno, en fin, que puede molestar un poco el calor. Y luego a partir de esto terminaría a las 2:30, a las 4:30 de la tarde. ¿Os parece lógico? De todas maneras, esto tiene una fácil solución. De hecho, se hace así en los invernaderos, es decir, los trabajadores entran a las 8, a las 9 de la mañana a trabajar, a veces hasta las 7, y a esa hora se retiran. Incluso si tenemos que realizar más jornales, pues metemos más trabajadores en ese intervalo de tiempo. No ponemos un trabajador todas las horas del día, ¿no? Eso se hace, una práctica habitual, y no hay ningún tipo no hay por qué pasar estrés en ese momento, en ese intervalo horario. Si nos vamos, por ejemplo, al mes de, ahí está, de junio, y aquí la cosa se complica. Ya entramos en zona de disconfort, evidentemente, zona de confort, zona de disconfort, en esos cortes horarios, y casi llegamos al gran disconfort. Bueno, perdón, llegamos también a gran disconfort, es que me he equivocado. Entonces tenemos algo de disconfort y luego aquí ya comienza también el gran disconfort. Bueno, pues lo mismo, es cuestión de ajustar. Lo que pasa es que en junio ya no hay cultivo el invernadero. Aquí simplemente serán labores de mantenimiento, como solarización, desinfección del suelo y demás. Entonces eso se suele hacer muy temprano y a última hora de la tarde. ¿Qué ocurre en julio? Pues en julio tenemos que podemos tener peligro de muerte en esta hora del día, es decir, a las 12 de la mañana, bueno, vamos a suponer que esto son las 10 las 12 de la mañana,
y hasta las 5 de la tarde. Es decir, aquello es un infierno, por así decirlo, ¿no? Es así. Entonces, pero en esa hora no hay nadie y en ese mes tampoco se trabaja. Es decir, el tema es controlar los tiempos y las jornadas de trabajo. Bueno, con esto creo que ha quedado explicado el reloj de decisión de trabajo. Abordamos también la aplicación del método EBF en los trabajadores de invernadero. Bueno, y encontramos que la moda, el valor que más se repetía, era hombre entre 25 y 40 años trabajando en un invernadero raspa amagado de menos de 2 hectáreas, español y en cultivo de tomate. Pero aquí lo que hacemos en estos estudios es estas variables del método y las variables del individuo. Las variables del individuo serán, por ejemplo, hombre, edad, el tipo de invernadero en el que trabaja, la superficie en la que trabaja, la nacionalidad y el cultivo. Y lo relacionamos con las variables del método, que en este caso son ritmo, moving, relaciones, salud, reconocimiento, autonomía, en fin, demanda, carga mental, etc. Nos salió que casi todo era medio, riesgo medio. Ni alto ni bajo. Esto que aparece aquí no es que sea riesgo alto, es que la escala cambia. Es decir, esta escala, el ratio es aquí. Entonces, por eso también es medio, ¿no? Bueno, en general, no pasaba nada diferente a otras empresas ni a otro riesgo, ¿no? Pero sí es cierto que este método nos dijo que había riesgo, perdón, en la aplicación de este método nos dijo que había riesgo y que teníamos que intentar aplicar otro método para intentar buscar diferencias, ¿no? Porque a veces no todas las variables estudiadas ni el método son concluyentes, ¿no? Pues, bueno, antes de explicar la aplicación de otro método, que fue el FP-Psico, también analizamos con estadística las relaciones que existen entre esas variables del individuo y las variables del trabajador. Entonces, las variables del individuo son las que están en rojo y mediante un análisis de correspondencia múltiple las, digamos, gráficamente las pusimos. Que digamos, cada punto de esto es una frecuencia de la variable con su categoría, porque aquí podemos tener, por ejemplo, vamos a ver, REC L, esto es reconocimiento bajo, es decir, no hay riesgo. Pero también tendremos REC M y REC H, que es alto y medio. Entonces, eso está distribuido por todo esto. Vimos aquí que la Europa del Este, los trabajadores de Europa del Este, pues por ejemplo, estaban cerca o próximos a valores altos de ritmo, bueno, pero en este caso autonomía, no recuerdo cómo, la clave que era reconocimiento, compensación, creo que era. Y luego también aquí había una proximidad de cultivo de pimiento. Entonces viene a decirnos que había trabajadores de Europa del Este en cultivo de pimiento que tenían riesgo alto en estas variables, ¿no? Esto un poco como se lee el diagrama de análisis de correspondencia múltiple de los datos obtenidos mediante los cuestionarios. ¿Qué ocurre con este diagrama? Que también lo vamos a ver luego después. ¿O qué problema nos encontramos? Esto es un diagrama en 2 dimensiones. Entonces, realmente esto se interpreta por la proximidad entre variables del individuo y variables del método. No sé si se me entiende, luego si acaso si hay dudas si me quieren preguntar yo lo explico con más especificidad. Pero realmente, ¿qué ocurre? En el plano vemos que hay una distancia aquí, pero si pusiésemos un eje Z aquí, en el interior de la pantalla, pues no sabemos si esta es la COU, es de Calabacín, y esto es el trabajador hispanoamericano. Entonces, a lo mejor el hispanoamericano está muy pegado a la pantalla, pero el Calabacín está muy lejos de la pantalla, está en el fondo. Entonces, realmente, aunque en la primera visión en el corte bidimensional están muy cerca, puede ocurrir que tridimensionalmente estén muy lejos, porque este esté muy atrás y este esté muy delante, o al revés. No sé si ha quedado claro luego lo verán con más detalle. Entonces, claro, esto puede llevar a errores en la interpretación. Aunque es difícil porque también hay parámetros analíticos que nos dan la estadística en el cual eso se contrasta, ¿no? Pero bueno, gráficamente puede llevar a error. Bueno, dicho esto, como he dicho anteriormente, el MPF, los datos no fueron concluyentes, nos decía que había riesgos, pero no se decantaban por uno y otro. Sin embargo, FP-Psico completó mucho aquella investigación. Cuando analizamos todos los trabajadores, pues nos sale más o menos lo mismo, ¿no? Español y todo, esto sale igual, la moda del trabajador es la misma, pero ya aparecen aquí más alto y bajo, es decir, bajos, medios, en el cual, pero ya no, por ejemplo, el FP-Psico en esta ocasión no analiza moving, no, analiza variables que son parecidas, pero son complementarias, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Pues que todas son más o menos, se comporta bien, excepto en carga mental, contenido de trabajo e interés por el trabajador, que es de riesgo medio. No hay ningún riesgo extremo ni alto en ninguno de los dos métodos. Luego ocurre lo mismo que en cualquier empresa. Si se pasa un análisis de correspondencia múltiple eso también la estadística, que también nos saca proximidades de relación entre variables del individuo y tal. Si pasamos un cuestionario de evaluación psicosocial
aparte de la entrevista que luego es necesaria, aunque nosotros eso no lo hacemos, simplemente pasamos cuestionarios de métodos, pues podemos ver que existen problemas, pero que no existen problemas graves, ¿no? En el análisis de correspondencia múltiple de FP-Psico pues, ocurre algo parecido, es decir, aquí tenemos las variables del método y las variables puntos rojos del individuo o de que se han tenido en cuenta, por ejemplo, judía, pepino, trabajadores de Europa del Este, trabajadores africanos, hispanoamericanos, T, que es la edad, y luego las variables del método CTB, es decir, si son bajos o si son altos, CTA o, esto creo que era rol, medio o alto, ¿no? Así que esas cuestiones, esas son las categorías. Cada variable, por ejemplo, para entendernos, no sé si lo explica antes, porque ya hablo muy deprisa, como habrán podido ver. ¿Cómo distinguir entre una variable y una categoría? Pues la variable es el sexo y la categoría es femenino o masculino. Pues lo mismo pasa con si el riesgo es, si la variable es moving, pues será moving alto, moving medio o moving bajo. Entonces esas serán las tres categorías y la variable es moving. Es un poco lo que aparece aquí. Cada subsigla pues nos dice la categoría para interpretar si es alto, bajo, medio, el valor. Y esto, como he dicho anteriormente, no sé si lo he dicho, pero lo voy a repetir, existe el problema de la bidimensionalidad, si la proximidad es correcta o no, y existe el problema de la frecuencia. Es decir, a veces tenemos dos puntos muy próximos, dos puntos, azul y rojo es lo que hay que buscar relaciones. Por ejemplo, este de aquí, AT, no sé si creo que era atención, y el cultivo de pimiento, pues atención medio, es decir, hay un problema de atención medio en la interpretación y en cultivo pimiento. Esta proximidad, si la frecuencia que encontramos de ese parámetro, de esa variable, o de la categoría, en su caso, es alta, esta proximidad tendrá valor, tendrá, digamos, consistencia, ¿no? Aparte, bueno, de los parámetros estadísticos del análisis de correspondencia múltiple, como el alfa de compras, que también nos indica si existe o no fiabilidad en el estudio, ¿no? No voy a entrar en eso porque es más complicado. Bueno, esto en Trifa también hicimos lo mismo. Lo que pasa aquí, sí es cierto que no lo validamos, pero adaptamos el cuestionario, lo pasamos al berebere y bueno, salieron cosas muy curiosas, en la cual, pues bueno, pues un hombre, la población media, esto es en Marruecos, ¿no? 30, 40 años es mayor que, por ejemplo, los trabajadores de Almería. La arboricultura, no existen trabajos cultivo intensivos, existe mucho por almendro, en fin, cultivos típicos de la zona. La superficie, pues evidentemente son otro tipo de poblaciones. Esto es la seguridad social que no hay, o por lo menos tienen poco acceso, bueno, era más bien que no tenían mucho acceso a salud, ¿no? A medicina general, ¿no? Luego, las cargas familiares, si eran menos de 2 personas, eran más de 2 personas, creo que eran cargas, no, o eran trabajos, no recuerdo exactamente bueno, luego lo puedo ver, ¿no? Pero bueno, lo que sí es cierto que salía es que no coincide con con el estado del estudio que ahora lo veremos, ¿no? Es que he dicho carga familiar, pero el D1 no recuerdo ahora la clave lo que era, pero bueno, habla de menos de 2 personas, yo imagino que es si trabajan más de 2 personas o menos de 2 personas en la agricultura de los trabajadores que había allí, ¿no? En la unidad familiar. Y luego la vivienda era en propiedad, el sueldo era insuficiente, evidentemente, y bueno, y todas las variables del método son altas, moving y demanda eran bajas, y carga mental, apoyo, control medio, ¿no? Aunque bueno, esto del moving tiene su pequeña interpretación. Bueno, en el análisis de correspondencia múltiple, bueno, por la población más vulnerable a trastornos psicosociales, en el caso era en trabajo lo que estudian las mujeres, con un ritmo alto, carga mental alta, salario bajo y cargas familiares altas. Eso se veía en este análisis de correspondencia múltiple ampliado, era este triángulo de aquí, ¿no? El conocimiento alto, aquí está female, en inglés, el ritmo alto, en fin, y la carga mental alta, y las cargas familiares de 4 eran altas. Pues entonces era menos de 2, creo, no sé, bueno, en fin. Esto era un poco lo que quería un poco a modo de información de cómo analizamos los parámetros. En este caso es bidimensional también. Ahora digo por qué es interesante. Bueno, estos son otros parámetros también interesantes. Relaciones altas, la seguridad social que no tenía, bueno, no tenía acceso a médico de medicina general. Y bueno, ya esto era en fin, autonomía. Bueno, pasando a otros estudios que también hemos realizado y que son no menos interesantes, en todos los sectores económicos se nos planteó hacer una revisión bibliográfica en base de datos, en WordSign, sobre dónde están aplicaciones de los métodos OVA. Entonces encontramos 166 trabajos realizados en el mundo donde se ve en qué países se suele aplicar el método OVA, ¿no? Entonces, como vemos, es América del Norte, bueno, Estados Unidos y Canadá, Europa, por lo general, aunque aquí falten algunos estudios, pues, pero bueno, Europa en general, China, India, Australia, aquí parte de Oceanía, ¿no? ¿Qué ocurre con el cuestionario código estandarizado? Este es más aplicado, porque es, digamos, OVAS hay que grabar vídeo, es un método semidirecto, hay que grabar vídeo y luego interpretarlo en el ordenador o en la pantalla, mientras que el cuestionario es simplemente un método indirecto en el cual se aplica, se pasa el cuestionario y los trabajadores van contestando, ¿no?
Bueno, pues lo mismo, América del Norte, destaca Brasil en América del Sur y también Europa y los mismos países anteriormente. Bueno, aquí también Irán, porque Irán también, pues parece que no, pero aplica muchísimos métodos en distintos sectores. No quiere decir que sean agrícolas, ojo. ¿Mm? Bueno, y aquí tenéis el número de trabajos que se han ido estudiando, ¿no? Aquí, bueno, hay 259 en total y 166 en OVA y en MQ. Bueno, el cuestionario está de 259. REBA, un poco más modesto, solo había 91. Encontramos 91 estudios y lo mismo América del Norte, Europa y prácticamente los mismos países y los mismos investigadores. En ambos casos. Bueno, y Rula lo mismo, 226, ¿no? Es decir, Rula, en el caso de movimiento repetitivo, pues bueno, pues es de lo más aplicado, OVA, posturas forzadas de los más aplicados, y indirectos, bueno, REBA también, posturas forzadas, como un poquito menos aplicado, y como he dicho, el cuestionario estandarizado es la estrella de los cuestionarios, ¿no? Pero bueno, esto abarca todos los sectores. Analizándolo en agricultura y recientemente estamos pendientes de, este artículo se está revisando, dijimos, bueno, vamos a ver qué ocurre en agricultura. Entonces hemos hecho una revisión bibliográfica de todos los métodos aplicados o todos los trabajos hechos sobre estudios sobre riesgos musculoesqueléticos en agricultura. Y bueno, pues viene a salir algo parecido, es decir, y bueno, diferenciando por países desarrollados y en desarrollo, ¿no? Entonces tenemos América del Norte, Brasil y Colombia destacan en América del Sur, en África, Argelia, poca cosa. Rusia, esto de aquí es un areal prácticamente, a Europa del Este es un areal, Europa, por lo general también aplica, y bueno, China, India e Irán, ¿no? Y Australia fundamentalmente. Por países desarrollados y en desarrollo, pues aquí tenemos Europa y Estados Unidos y Australia, y el resto, pues como ven aquí, Brasil, Colombia. Sí es cierto que la base de datos Web of Science no, es decir, no están todos los estudios, pero sí es una muestra muy representativa de todo aquello que se hace en el mundo y en qué países se hace, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poco los resultados que hemos tenido, ¿no? Y es importante porque, bueno, nos hace ver dónde estamos y hacia dónde vamos. Y lo que analizamos, ¿no? En agricultura, Estados Unidos, por ejemplo, pues analiza bastante estos temas, mientras que, por ejemplo, pues España, pues estamos ahí en medio, ¿no? Ni mucho ni poco. Bueno, visto esto, visto los métodos generales, visto los psicosociales, nosotros decidimos también abordar como hemos dicho, hemos visto estrés térmico, que luego veremos que hicimos además otro estudio de estrés térmico. Analizamos los riesgos psicosociales, que también ya lo hemos estudiado mediante dos métodos, MPF y FP-Psico, y ahora nos metimos en faena con la carga física, ¿no? Con los métodos o con los riesgos musculoesqueléticos. Lo primero que hicimos fue aplicar el cuestionario nórdico estandarizado y obtuvimos, perdón, vaya palabras, me ha salido, obtuvimos estos resultados, ¿no? Bueno, aquí ven que cada colorcito son el porcentaje de afectados de todos los encuestados. En este caso fueron 1000 personas evaluadas o 1000 personas que pasamos el cuestionario, ¿no? Se analizaron las preguntas más significativas, la 4, la 12 y la 20, que es si ha tenido algún tipo de desorden musculoesquelético o algún tipo de dolencia musculoesquelética a lo largo de su vida en el último año y la población afectada, ¿no? Y el porcentaje que se afecta en cada una de las partes del cuerpo. Bueno, pues era una información bastante interesante. Y aparte también con variables del individuo y variables del cuestionario. Las variables del cuestionario son estas de aquí, la Q4, bueno, las preguntas al fin y al cabo. Luego, tuvimos también en cuenta, diferenciamos por cultivo, en este caso berenjena, calabacín, judía, pepino, pimiento y tomate. Este es el tipo de tutorado que tienen las plantas, el sexo, males fenales, la edad, T1, T2, T3, de más joven a más mayor o más viejo, aunque todos somos jóvenes en el fondo, la altura de más pequeño a más alto, el peso de menos peso a mayor peso, la nacionalidad africano, bueno, esto era Europa del Este, hispanoamericano, asiático y español, ¿no? Pues entonces aquí tenemos, y luego también la superficie y el tipo de invernadero, plano, multitunes o raspa y amagado. Son tres tipos de invernaderos que hay en la provincia de Almería. Y bueno, y aquí tienen los resultados, es decir, realmente si vemos todo en conjunto, es decir, todo metido en el mismo saco, pues vemos que hay dolencias en distintos porcentajes en distintas partes del cuerpo, ¿no? En los hombros, en el cuello, en la parte, digamos, baja del cuello, en la espalda, y los porcentajes evidentemente son mayores en la espalda. Todos se quejan de la espalda. Pero estos resultados no tienen que ser alarmistas, es decir, afortunadamente las labores se siguen haciendo y todo se sigue haciendo. Lo que ocurre que evidentemente, claro, como depende, no están muy mecanizadas, en este caso, la agricultura, como digo, requiere de labores manuales, bastante manuales, y en este caso en invernaderos mucho más, pues bueno, pues es normal que aparezca esto. Lo único que hay que poner son medidas, ¿no? Y tampoco aquí no se produjeron, no hay unas bajas todos los días por estas cuestiones, no están de baja los trabajadores. Es decir, es un análisis bastante interesante, muy importante, pero bueno, nos da que pensar de lo que está ocurriendo, ¿no?
Además, codificamos el cuestionario, como he dicho anteriormente, y como hemos visto en el aspecto psicosocial. Y aquí introdujimos la variable, la tercera dimensión, para ver las proximidades y las relaciones que existen entre estos cultivos y las molestias, ¿no?, que se pueden haber aparecido, o que en este caso son sensaciones. Son que el trabajador dice, me pasa esto, pero no está evaluado, digamos, por una imagen. Es un método indirecto, es mediante un cuestionario, ¿no? En la imagen podemos ver aquí ya el diagrama en 3D. Entonces, en rojo tendríamos las variables del cuestionario, todas las preguntas que se hacen referentes a dolencias musculoesqueléticas, y las verdes, las bolitas verdes con su código, harían referencia a las variables del individuo. Si es de España, si es lo que he dicho, la espaldera, no espaldera, en fin. A ver, voy a parar aquí. Aquí podemos ver, por ejemplo, invernadero multitudes, la edad T1, es decir, los trabajadores más jóvenes, y aquí tenemos, por ejemplo, la pregunta, la cuestión 4, no, es decir, ¿quién ha contestado a la cuestión 4 del cuestionario negativamente? Y vemos si hay proximidad o no hay proximidad, tanto en el espacio bidimensional como en el espacio tridimensional, con lo cual la interpretación es mucho más fiable que anteriormente. Y se ve en todos los ángulos. Bueno, creo que queda clara la situación. ¿Qué hicimos en OVAS aplicando, viendo que había problemas con el cuestionario? Pues bueno, ya empezamos. Nuestra idea ahora es aplicar métodos específicos, semidirectos, porque claro, los directos son baratos, perdón, los indirectos, que son los cuestionarios, son baratos, están publicados y se pueden utilizar, no requieren de copyright. Los semidirectos a veces sí requieren bueno, también se puede aplicar a mano, pero requiere de herramientas informáticas que necesitan una pequeña compra, no son muy caros, y se pueden comprar, digamos, programitas informáticos que nos pueden ayudar a analizar las imágenes, ¿no? Y los directos, que todos los que se basan en sensores y análisis de imágenes, pero directamente con sensores en el trabajador, mientras está ejecutando las tareas, ¿qué ocurre? Que se basan, son muy caros, son muy costosos, salvo por ejemplo el de Stanford, pero bueno, hay que probar el de Stanford, no es específico para esto que he dicho, porque he dicho que estaba más para temas de prótesis, pero puede valer. Pero por ejemplo el VivaLab este que he comentado, pues hay que pagar, ¿no? Es decir, son bastante caros, y el ADA de Mafre también hay que pagar. Bueno, ¿qué hicimos en OVA? Pues ya con los medios que tenemos y los recursos que tenemos, pues bueno, pues en fin, aplicamos un método semidirecto, ya no mediante cuestionario, en el cual pues vemos cómo se estudia la espalda, los brazos, y aquí aparecen las labores que se realizan, en este caso, en cultivos de melón. Bueno, pues analizamos vídeos, y en esos vídeos pues vamos analizando esas labores y vamos viendo las frecuencias que se van produciendo en las posturas cada X tiempo, 5, 10, 15, 20 segundos por el intervalo que hayamos elegido, ¿no?, en función de la grabación. Y también podemos hacer nuestro análisis de qué ocurre o qué está ocurriendo en las piernas, ¿no?, o en las extremidades inferiores, ¿no?, y las frecuencias, en fin. Y al final podemos hacer, esto sería el riego en la escala del OVAS, pues tenemos riego 1 verde y riego 4. Entonces vemos que realmente OVAS, bueno, aquí también es que similar, hicimos en melón y calabacín. He dicho melón, pero los dos, ¿no? El que he puesto aquí arriba es melón, pero esto mismo se hizo para calabacín. No lo quiero repetir, simplemente que sepan que se ha hecho, pero sí los resultados finales, ¿no? Entonces vemos que en cultivo de calabacín, pues aparece aquí quizás un riego más, no sé, que en cultivo de melón, aunque muy poco porcentaje, ¿no? Y esto es lo que hay. Es decir, me refiero que realmente parece que es un cultivo rastrero, que va a haber una carga física tremenda y bueno, pues llevadera. Es decir, tampoco, afortunadamente, no existen riesgos muy graves en la realización de las labores de cultivo de melón. Cuando se detectan, para eso hay que hacer los estudios, si se detectan en las grabaciones riesgos, pues hay que intentar rotar turnos y adaptar en lo que se pueda, adaptar el puesto de trabajo o esa labor, adaptarla entre varios trabajadores para que sea lo menos perjudicial posible. Porque evidentemente habrá que coger un melón y dices que me agacho y me duele. Pues bueno, pues hay que intentar ese tema, pues mejorar la condición física de los trabajadores, que es muy importante. Siempre se deja, es decir, en toda la bibliografía esa que he dicho que hemos revisado, siempre aparecen dolencias musculoesqueléticas, y lo que se dice muy mucho, parece una tontería, pero la condición física del trabajador es importantísima. El no tener sobrepeso y tener una buena condición física es muy importante, porque todo esto, digamos, se disminuye muchísimo, ¿no? Bueno, eso es OVAS en melón y calabacín, un análisis específico. Luego también veremos RULA. En el tiempo analizamos los parámetros ambientales en un invernadero mediante estos aparatejos,
que construimos en el laboratorio de la Universidad de Almería, con financiación también del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. Como ven todos conocidos, el globo negro, aquí también hay sensores de temperatura, humedad y a 3 alturas: la cabeza, el tronco o la cintura y los pies. Y entonces con eso aplicamos la norma, o intentamos aplicar la norma ISO 7726 para heterogeneidad de los ambientes térmicos. Realizamos también la parte electrónica y bueno, conseguimos ver que dónde existe heterogeneidad en el tiempo mayor a 3 horas, pues aquí lo tienen puesto en el color, donde el ambiente es homogéneo, en verde, y donde el ambiente es heterogéneo entre 30 minutos y 3 horas, ¿no? Y por estaciones climáticas. Todo esto se tomaban, durante un año tomamos datos todos los días, me parece que era cada 30 segundos se tomaban datos, entonces pues sacamos datos para aburrir y para poder hacer luego los modelos que van a ver ahora, ¿no? Entonces, bueno, vemos que realmente, pues bueno, pues las condiciones, pues el ambiente era homogéneo, heterogéneo en un invernadero. Es decir, que existe diversidad, ¿no? Y a distintas horas, ¿no? Del día. Se llegaron a estos vídeos, es decir, tenemos vídeos, a ver si sale aquí, de qué ocurre, es decir, cómo se puede distinguir perfectamente dónde está el ambiente, cómo está la noche y el día, ¿no? Tanto, ojo, vimos en distribución horizontal como en distribución vertical. Vertical y horizontal. La noche, frío, color claro, y luego el día pues se pone ya más de color rojo, ¿no? Esto de aquí es cada una de las estaciones que había en el invernadero y aquí ven también el contorno todo directamente georreferenciado, ¿vale? Bueno, encontramos en algunos casos, evidentemente en los meses de agosto, julio, que son los que ya nos advirtió el reloj de decisión, donde había diferencia de temperatura, en algunos casos de heterogeneidad, pero eso fue puntualmente de 14 grados en un extremo del invernadero entre pica y pica, ¿no? Es decir, entre las picas más extremas o digamos los aparatos más extremos, pues había diferencias de ese tipo, entre la cabeza y los pies. Pero eso es puntualmente. Bueno, ¿qué ocurre? Posteriormente estudiamos, igual que estudiamos OVA, estudiamos Rula en melón. ¿Qué pasa con Rula? Pues que realmente los movimientos repetitivos, pues aquí son, en fin, no preocupantes. Es decir, que el método, al final la conclusión es que ni es tanto ni es tan poco. Es decir, si esto fuese así, realmente pues habría problemas. Y en la realidad, ¿por qué OVA sale muy favorable en melón y Rula sale más desfavorable? Pues muy sencillo, porque estos métodos se hicieron para la industria. Aunque se aplican en agricultura y está, digamos, admitido mundialmente que se pueden aplicar, pero quizás desde nuestro punto de vista sobredimensionan a veces los valores. Están sobredimensionados. Y bueno, aquí vemos, no está igual que la gráfica anterior, pero sí aparecen las labores de los trabajadores, sobre todo aquí, que en la recolección donde más aparecen problemas. ¿Por qué? Porque hay que coger un melón del suelo y llevarlo a la caja, y que se coge y se lleva. Es decir, te agachas, te subes, te agachas, te subes. Entonces se repite mucho y entonces pues sale eso. Es decir, hay que mirar el contexto en el cual las posturas forzadas se complementan con los movimientos repetitivos, ¿no? Bueno, perdón, me ha salido aquí Rula, el análisis de Rula. No sé si es que el enlace ahora. ¿Ven? Aquí lo que hicimos fue, en las labores esta, por ejemplo, haciendo los hoyos creo que se ve bien, para el trasplante de la planta, resulta que vemos cómo se analizan los ángulos, ¿no? Imágenes, ¿no? Y esos ángulos, pues se van, en las distintas labores que hay, pues se van, como digo, analizando y pasando según las tablas o el baremo indicado por Rula, ¿no? Que todos, creo, si han estudiado algo de prevención o algún máster, pues bueno, seguro que se ha visto. Bueno, ¿qué ocurrió posteriormente en el año 2020? No sé si me estoy pasando de tiempo o muy bien. Bueno, si no, termino pronto. Analizamos los rayos ultravioleta. Aprovechando las estaciones que utilizamos para analizar la heterogeneidad del clima en el invernadero, pues pusimos un sensor ultravioleta en este punto, a la altura de la cabeza. Y utilizando la escala de la Organización Mundial de la Salud, pues vimos es decir, analizamos cómo evolucionaba el interior de un invernadero si el plástico, que bueno, supuestamente los fabricantes de plástico nos dicen, y así es, que filtra los rayos ultravioleta y no lo hace perjudiciales para los trabajadores, pues vimos si eso era real o no era real, o hasta qué punto era real o no real, ¿no? 1 y 2 no es problema, entre ellas aparece un poco de exposición moderada, ¿no?
Bueno, una cosa se me olvidó decir, voy a ponerlo para atrás. Pusimos una pica de estas en el exterior del invernadero para ver cómo se comportaba el índice exterior, ¿no? El UVI exterior, ¿no? Vale. Y lo analizamos también durante todos los meses del 1 de julio de 2018 hasta el 1 de julio de 2019. ¿Qué ocurrió? Pues como ven, en la línea verde el índice ultravioleta exterior y la línea azul el índice ultravioleta interior. Generalmente, excepto los meses de verano, los más que ya los conocemos porque lo hicimos en el reloj y también lo hemos visto en la heterogeneidad del clima, anteriormente también analizada, pues vemos que sí, que existe un poquito, que en algunos casos, esto estamos hablando del máximo al día, se produce precisamente en los mismos picos en los cuales la temperatura es mayor, porque hay una relación directa, evidentemente, ¿no? Pero no era, es decir, aquí llega a ser un poquito moderado. Aquí se produce, ¿por qué existe este bajón? Porque se produce el blanqueo del invernadero, esa práctica habitual que se utiliza, que se hace en los invernaderos, y entonces fíjense cómo baja la radiación ultravioleta. El confort térmico, evidentemente, por ende, también se mejora. Aquí se hizo, lo que pasa que luego llovió y se fue, y prácticamente no se notó mucho, pero bueno, se hizo, ¿no? Pero durante todo el cultivo, prácticamente el 85-90% del tiempo que están los trabajadores en el invernadero, no hay problema. Simplemente en los meses más calurosos. Pero en este, ¿qué pasa? Porque aquí no hay cultivo. Y aquí tampoco hay cultivo. O si lo hay, son labores de mantenimiento. Es decir, no están expuestos los trabajadores a una radiación ultravioleta, digamos, perjudicial. Y es cierto que los fabricantes de plástico atenúan, si el plástico, los aditivos del plástico atenúan el paso de la radiación ultravioleta exterior. Si estuviésemos fuera, estaríamos achicharrados, y si estuviésemos dentro, no es el caso, ¿no? Bueno, aquí también tenemos mapas, hicimos mapas también como los de, a ver si YouTube se porta bien. Este lo subimos a YouTube. Mapas ultravioleta. Bueno, esto es publicidad, un momento salta. Vale, ya está aquí. Bueno, pues aquí tienen cómo esto ya se quedó, este no está puesto en el plano, pero no. Es decir, el índice ultravioleta, cómo funciona, evoluciona, se ve en estos de aquí. Y solo es una pica nada más, ¿vale? Bueno, pues hicimos lo mismo, e incluso en distintas zonas del invernadero, pues existe más o menos, ¿no? Pero bueno, no estaban dentro del ratio que he dicho anteriormente de peligro, ¿no? Bueno, seguimos. ¿Qué ocurrió por época? Pues vemos aquí que en el interior de invernadero por época, en el invierno, con el whitewashing es el blanqueo, ¿no? Con blanqueo y sin blanqueo. Sin blanqueo y con blanqueo. ¿Cómo se produce? Pues bueno, están todos por debajo de 3. Es cierto que en algunos momentos, que son el gráfico puesto anteriormente, eso es el más desfavorable, hay algunos momentos en el cual se sobrepasa ese límite. Pero siempre en las horas centrales del día, estos son horas solar también, sí, entre las 12 del día y bueno, en este caso, si pone aquí, este punto de aquí son las 10:30 de la mañana, pues está hablando de las 12:30. Y en este caso, pues bueno, ya estaríamos hasta las 4 o 5 de la tarde. 2, 4 de la tarde, donde pueden superarse. Y ojo, y esto siempre, en este caso, en los meses de verano, fundamentalmente. Bueno, y el resto de estaciones no ocurre nada. Tanto en otoño como en invierno y primavera, pues no ocurre nada. ¿Qué ocurre fuera? Fuera todo es diferente, ¿no? Imagínense o imaginémonos estar en la playa, pues a las 12 del mediodía o a las 2 de la tarde, en pleno agosto, ¿no? Pues esto se dispara. Por eso siempre los dermatólogos nos dicen que muchos dónde estáis, ¿no? O cómo estáis, ¿no? En la exposición. Bueno, cada uno ya sabe esas cosas, ¿no? Son básicas. Se nos ocurrió hacer una herramienta dedicada al UVI que se llama, bueno, esto está basado en el climograma de Pegui, Pegui se llama. Si alguien es de la profesión, ingeniero agrónomo, ingeniero técnico agrícola, estos diagramas se estudian en fitotecnia fundamentalmente. Pero, ¿qué hicimos aquí? Cogimos la media de aire-temperatura del mes y luego cogimos el máximo mes con UVI. Es decir, de todos los meses que ven aquí, julio, cogimos el punto más desfavorable. En este caso, el 5 de julio a las 12:44 am, hora solar, se producía el UVI más alto. Pues entonces lo pusimos en el eje de ordenada. Y la temperatura que había en ese momento, la temperatura media en ese momento, en el eje de abscisa, ¿no? Y entonces creamos el diagrama, el ubigrama más desfavorable por mes, ¿vale? Pero ojo, esto no se produce todos los días, toda la hora, simplemente en ese punto, para ser significativo. Vemos que los meses de abril, marzo, febrero, enero, diciembre, noviembre, octubre, están libres de peligro, no hay nada. Y además esto está directamente relacionado, porque también lo hemos comprobado con los datos de heterogeneidad, ¿no? Y
ya desde abril a mayo comienza a haber algún tipo de problema de protección. Pero ojo, hasta 4. El índice V en este momento llega hasta 4. Está moderado. Ya en junio y julio se sube más hasta 5 y agosto, entre julio y agosto, baja. Y luego vuelve de nuevo a bajar un poquito hasta septiembre. ¿Vale? Esto es un poco el ubigrama. El ubigrama nos dice, ojo con la radiación ultravioleta. Si, por ejemplo, a lo mejor no estamos con el reloj y queremos estar pendientes, bueno, pues en estos momentos donde haya cultivo, porque hemos dicho que el cultivo empieza por aquí, entre agosto y septiembre, o por aquí, y se finaliza en mayo, junio, quizás a veces en mayo, junio por aquí, pues en estos periodos hay que tener, pues, ya sé, por ejemplo, ponerse un sombrero de estos de paja o echarse un poquito de crema de protección y ya está, no habría mucho más. Si es incómodo porque hace calor, pues bueno, pues ir ahora, jugar con el horario, es decir, ir ahora en las cuales esa temperatura y eso ultravioleta tampoco están, ¿no? Es decir, no llegar a las 12 de la mañana, es decir, a lo mejor a las 10 de la mañana, pues terminar, entrar a las 8 con más jornales y terminar. Bueno, en 2020 también estudiamos, como igual que hicimos con los musculoesqueléticos y el cuestionario estandarizado, hicimos con el olivar. Bueno, pues no voy a explicar este diagrama, cogimos las variables, también la edad, el sexo, el Z lo pone por aquí abajo. ¿Z qué era? Bueno, lo pone aquí. Bueno, variable, esto es regadillo, no me acuerdo de todas las variables. Esto es el índice de masa corporal, la nacionalidad, la superficie, REC era tipo de recolección, el tipo de olivar y el tipo de sistema de prevención si era ajeno o no era ajeno. Entonces, pues estudiamos otros parámetros y lo mismo, pues analizamos las cuestiones. Igualmente, hicimos el análisis 3D del análisis de correspondencias múltiples, ¿vale? Ya filtrándolo más, dejamos solo las variables del individuo y las preguntas, digamos, con más proximidad. Y aquí pueden ver ya, pues avanzamos, como esto cada vez se va avanzando, rodillas, pies, manos, lumbares, ya vamos viendo cada una de las partes del cuerpo. Por proximidad, esto es digamos, un flash del vídeo que acabo de poner, vemos los códigos y vemos las variables digamos, del individuo o las variables que queremos analizar, pues si es hombre, si es mujer, si la edad o, en fin, el sexo, bueno, y al final sacamos esta gráfica de proximidad, donde vemos la cuestión que pregunta en la frecuencia, como he dicho, eso dependerá de la frecuencia y la proximidad. Vemos que hay que estar muy cercanas estas variables del cuestionario, cercana porque las verdes están casi todas juntas, a las variables tenidas en cuenta. Las más destacables, el sexo, male y female, ¿no? Femenino y masculino. Y entonces, esta, por ejemplo, dice el cuello, pues dolor, molestia, malestar los últimos 12 meses en cuello. Y nos dice que el 61,8%, pues, de estas variables, pues, están relacionadas, ¿no? Y aquí vemos, pues bueno, espalda alta, espalda baja. Esto mismo es la interpretación ya por proximidad o análisis de correspondencia múltiple que se complementa con el análisis de frecuencia realmente que ocurre en cada una de las cuestiones analizadas. Entonces, pues se pueden sacar ya conclusiones, ¿no? Ángel, Sí. no te quiero cortar, pero vamos a termino. ir terminando, ¿vale? Termino, muchas gracias, perdón. Sí, es que sí. tengo No, cuerda no, para rato. Tengo cuerda para rato. no, que lo vayas un poco controlando para Perfecto. no Termino ya mismo. despistarnos mucho. Gracias. Ok. Bueno, analizamos también ovas y rula en pimiento. No voy a poner la foto. Aquí tengo el enlace de la foto del estudio y lo mismo. Pues sale que rula sale como un poco más, digamos, como que detecta más molestias que ovas, ¿no? Movimientos repetitivos con posturas forzadas. Bueno, y ya las conclusiones, se estaba ya medio calculado. Gestión integral de los riesgos, agricultura duradera sostenible para vender mejor nuestros productos. Esto es fundamental, si no lo vamos a vender. Tenemos que decir que producimos y producimos respetando los derechos de los trabajadores y demostrarlo. Y estos estudios favorecen esa situación. La responsabilidad social corporativa de la empresa, económica, ecológica y social, que tiene que ver con la agricultura duradera, y la investigación y transferencia del conocimiento del sector agrícola para seguir avanzando. Esto es lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Y próximas investigaciones, ova y rula en cultivo de tomate, invernadero, en berenjena, sandía, todos los cultivos que quedan en invernadero, los psicosociales, trabajadores del olivar, que queremos también hacerlo, e incluso otros trabajadores de Andalucía. Todo esto se puede estudiar en todos los trabajadores y todos los cultivos, análisis de otros cultivos de Andalucía, como ya acabo de adelantar, y fundamentalmente, para terminar, utilizar métodos, estadística, cultivo y los trabajadores y nos ponemos a evaluar. No hay nada más, no hay ningún secreto en todo esto. Muchas gracias. He terminado, Mabel, en tiempo y forma. Estupendo. Muchísimas gracias, Ángel. Creo que nos has dado un repaso de una temática que para los que estamos metidos en faena, sin embargo, muy desconocida, el enfoque de metodología y los análisis tan exhaustivos. Creo que es muy interesante
Entiendo que lo suyo es que todo esto luego se encardine con la realidad y con las empresas y con el sector directamente, y que no quede en estudio y análisis, sino que haya luego una praxis de todo esto. Pero creo que realmente es un análisis de problemática a unas dimensiones y con un grado de avance que desde luego resulta muy, muy interesante. Pues si os parece, si hay alguna pregunta, no sé si han formulado alguna pregunta, Juanlu, para Buenos que días. demos paso. Pues hay poquitas, pero bueno, hay 3 o 4 que podíamos pasarlas. Las voy a compartir un segundo para que todo el mundo las pueda ir viendo. Aquí. A ver, como subinspectora de seguridad y salud, lo que me encuentro es que la mayoría de las empresas las evaluaciones de riesgo no tienen en cuenta, o lo tienen en cuenta de forma muy general, los aspectos económicos y psicosociales, siendo la agricultura un sector muy tradicional. ¿Cómo podemos concienciar a los agricultores, o ya no solo en este sector? Creo que la ergonomía es la gran olvidada junto con la psicosociología, está mal puesto, de la prevención. Gracias. Bueno, contesto yo, ¿no? Imagino, ¿no? Sí, sí, Claro, claro. el único que puede contestar. He dicho en la presentación, y estoy de acuerdo con esta cuestión, o con esta subinspectora, en el cual la agricultura se estudia menos con respecto a otros ámbitos del conocimiento, a otros sectores, ¿no? El sector secundario, el sector terciario, ¿no? Por ser un sector primario. Evidentemente, parece como que en todos los estudios que hemos leído y hemos visto, y revisiones bibliográficas y demás, nos encontramos que como que no se le da importancia a esto del sector primario, como que coger tomates o coger pimiento o aceituna es como algo, no sé, no tiene importancia, ¿no? Eso es lo primero, es decir, no existe en la sociedad nunca la concienciación del sector, ¿no? De lo importante, o de que parece como que es algo básico la agricultura, el sector primario, ¿no? Entonces quizás, evidentemente, es lo que todo el mundo dice, más formación, más información, más publicidad, pero es que quizás en los colegios, cuando uno va al colegio, estas cosas deberían ser explicadas, o debería haber, lo mismo que existe una asignatura, educación para la ciudadanía, pues explicar un poco que el trabajo es importante, o insistir más en eso, esa asignatura optativa o no, que pueda ser una optatividad, ¿no? No sé si por ahí podría mejorarse la concienciación, pero evidentemente, si no se conoce o si no se sabe, no se puede, pues se olvida, ¿no? O no se le tiene en cuenta, ¿no? Es un poco lo que pienso yo que ocurre. No sé si he contestado o no he contestado, o he hecho un poco de demagogia, pero es que no sé cómo llegar de otra manera. Si no se forma a la gente o se conciencia a las personas desde pequeños, pues es difícil que luego de mayor pues podamos también saber de qué va esto, ¿no? En todos los sectores, ojo. No sé si he Muy bien. contestado. Pasamos a la siguiente. Los métodos empleados en los estudios comentados son OWASP y RULAS. ¿Son los métodos que entiende que son más apropiados para la evaluación de la carga física en estos puestos de trabajo? Y creo que después añadí algo así, o como que sí son los más comentados porque son más fáciles de aplicar. No. Es decir, vamos a ver, no hay métodos buenos ni métodos malos. Todos los métodos son aceptables. Todo depende de las condiciones y cómo se apliquen. ¿Qué ocurre? A mí me gustaría tener medios para poder coger métodos directos de estos que son con realidad virtual y analizar con más exactitud las imágenes. Nos adaptamos a lo que tenemos y en las condiciones en las que estamos. Entonces, OVAS y RULAS son complementarios, pero evidentemente también sería bueno e interesante aplicar REVA o aplicar los métodos directos, o también pasar un cuestionario. Es decir, no hay mejores métodos unos que otros. Hace falta aplicarlos con los medios, las condiciones que tengamos, y a partir de ahí sacar conclusiones. Y ojo, y tampoco son todas conclusiones definitivas. Siempre hay cosas. Por ejemplo, en psicosociales nos hemos dado cuenta que al principio salía riesgo medio, y luego cuando aplicamos FPSICO nos damos cuenta que se complementa y vemos dónde realmente ocurre en riesgo o no ocurre en riesgo. Porque muchas veces los encuestados, por no perder tiempo o no querer o irse rápido, dice, pues riesgo medio. Siempre todo el mundo tira a la media. Entonces eso también a veces no nos da una visión de lo que hay, ¿no? No hay mejores métodos que otros. Hay que tener los medios que se tengan, las condiciones que se tienen, y en función de eso, pues aplicarlos. Aprender a aplicarlos también, y que la gente pues esté entrenada también para aplicarlo, evidentemente. Pero todos son complementarios, no hay ni mejores ni peores.
Muy bien, pues tercera y penúltima pregunta. Comenta que no se trabaja en los meses de verano, pero sí se realizan tareas de mantenimiento que también pueden tener requerimientos físicos importantes. ¿Es así? Es así, es decir, bueno, a veces se cambia el plástico en verano. Lo que pasa es que eso entramos en el aspecto de empresas de construcción de invernaderos. Entonces ahí sí es cierto, lo hemos estudiado también, no lo he explicado, porque son quizás, digamos, claro, mientras yo he explicado, la población aproximadamente son 50.000 trabajadores en el interior de invernaderos, la población a estudiar de construcción de invernaderos, trabajadores de construcción de invernaderos, es mucho menor, a lo mejor son 1.000 personas. Entonces, ¿qué quiere decir? Me he centrado en los otros, pero estos tampoco hay que dejarlos de lado, ¿no? Y es más, no solo estarán expuestos a condiciones, en este caso, cuando cambien el plástico, son ya, ahí sí se requiere, porque van pisando por los alambres, ojo, los trabajadores que cambian el plástico, en verano esas labores de mantenimiento de cambio de plástico, pues están expuestos no solo a la radiación solar externa. Entonces, estas labores se realizan siempre a primera hora de la mañana. No parece lógico que se pongan a las 12 del mediodía, evidentemente. Vale. Entonces, ellos saben, esto está, digamos, los horarios están yo creo que no hay prácticamente noticias, salvo alguna excepción, de gente que haya tenido shock térmicos, ¿no? Por el tema de estrés o una exposición muy grande, tanto a radiación ultravioleta como a temperaturas, a su vez, ¿no? Es decir, eso está muy controlado, en Almería concretamente está bastante controlado. Es decir, no se exponen. Aunque bueno, sí es cierto que esos requerimientos, como digo, las más importantes son el cambio del plástico en verano. Muy bien, pues por último, había una persona que preguntaba por todos los trabajos que ha citado, esos trabajos si No, aparecen, si se pueden conseguir en algún sitio concreto o están accesibles en alguna web o algo. todos me pueden escribir a acallejo@wallpond.es. Es decir, todos los trabajos que he puesto están publicados en revistas científicas internacionales, están en inglés, pero que bueno, en la universidad o en el campo universitario digamos, nos requieren que hagamos difusión internacional. Entonces, y con unos estándares también establecidos. Entonces, eso está, digamos, publicado a nivel internacional. Claro que sí, es decir, que me envíen un correo a callejo@wall.es, le he puesto por ahí antes mi correo, si no lo pongo de nuevo, lo repito, a Callejo, de Ángel Callejón, a Callejo, sin tilde, y todo seguido y en minúscula. Lo voy a poner aquí, creo que está aquí. Aquí abajo lo tiene, ¿se ve? ¿Esto de aquí? Si acaso lo pongo Vale, yo en el chat, vale. era Sí, sí. acallejo@ual.es, Punto es. ¿verdad? Sí, Pues sí, sí. lo Entonces, paso por el sí, chat para todos y me envían un correo a esa dirección y yo le envío el trabajo correspondiente publicado. La única dificultad, bueno, está un poco en inglés, pues bueno, pues yo utilizo mucho, no soy un experto en inglés, pero utilizo mucho el Google Traductor, pues se coge, se copia, se pega y se traduce, y ya está. No sé si bueno, alguna pues pregunta. preguntas no han entrado más. Si Ajá. quieres, Mabel y Jorge, clausurar Pues sí, ya. vamos, yo le doy la palabra a nuestro director y como responsable del área, pues trasladar mi gran agradecimiento a Ángel Calleja por la intervención, a la directora gerente del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales por habernos acompañado y iniciar este intento de ir conociendo los distintos laboratorios, observatorios que disponemos en Andalucía. Y sin más, pues plantear a todos los asistentes mi agradecimiento y que cualquier propuesta de colaboración estamos con total disponibilidad en este pequeño departamento, pero con muchas ganas de hacer cosas. Jorge, tienes tú la palabra y pones la guinda final, si te parece. Muchas Muchísimas gracias, Mabel. gracias. Muchas gracias. Bueno, pues quiero agradecerle, por supuesto, a los asistentes su participación en esta jornada, al experto, al ponente, a Ángel, porque ha estado realmente muy brillante en su exposición y nos ha ido desgranando un montón de temas muy interesantes relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. Y, por supuesto, se lo quiero agradecer al Departamento de Formación del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Sevilla por su constante esfuerzo. Desde que reiniciamos nuestra actividad formativa el pasado mes de marzo en esta modalidad virtual, pues bueno, pues se ha notado, ¿no?, realmente su gran trabajo a la hora de devolver este tipo de actividades, ¿no?, a todas las personas que estamos interesados. Quizá quisiera añadir el hecho de que las personas que nos gusta, nos preocupa la seguridad y salud en el trabajo, tenemos una responsabilidad tremenda.
en varios momentos de esta exposición, incluso en las preguntas que han hecho los asistentes, se ha planteado la necesidad y las carencias sobre formación en materia preventiva. Y esa es la responsabilidad de las personas que trabajamos en esto y tenemos interés. Debemos ser correa de transmisión para que los trabajadores, que son de alguna manera nuestra materia prima, pues conozcan, sepan y de alguna manera eviten que estos riesgos laborales se materialicen en sus personas. Los esperamos a todos en nuestra próxima jornada formativa. Y bueno, pues muchísimas gracias por vuestra presencia, por vuestra existencia. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós.